En condiciones patológicas, estos líquidos aumentan en cantidad en forma muy considerable. Pueden ser de 1 litro, 2 litros, 3 litros, medio litro, ¿no? Y llenan las cavidades respectivas en toda su capacidad. Estos líquidos generalmente se exacerban cuando ya hay un proceso inflamatorio o un proceso neoplásico, ¿no? El líquido pleural en realidad es una capa de tejido mesenquimal que está separado, ¿no? Eh, que envuelve todos los pulmones y están separados, ¿no? Por una cara interna del tórax y en la parte superior del diafragma y del mediastino, el líquido pleural. Este líquido pleural tiene una hoja visceral, que es el revestimiento que cubre toda la capa de la superficie del pulmón, que se encuentra pegado al pulmón en realidad. Y la hoja visceral, que es el revestimiento que cubre toda la pared torácica del diafragma y el mediastino. Entre ambas capas queda un espacio virtual, que es una cavidad pleural lubricado por unos centímetros de líquido procedente del plasma sanguíneo. El exceso de este líquido no se conoce con el nombre de derrames, ¿no? Y que puede ser producida por alteraciones circulatorias, inflamatorias o por tumores malignos. En cambio, el pericárdico, hay chispas. El pericárdico es la membrana que cubre la pared no, el pericárdico, no, es el peritoneo. Es el que cubre la cavidad abdominal en la cara interna y cubre parte del hígado y de los órganos retroperitoneales que pueden ser riñones, vasos, páncreas. La mayor parte del estómago, así como también parte de la vejiga, del útero y del recto. Y el pericárdico, ¿no? Es un saco fibroso que envuelve el corazón. La hoja parietal está adherida a la cara interna y la hoja visceral está al corazón. En realidad, pues, estas membranas son las que, digamos, son como una bolsita, ¿no? Que sostiene todos los órganos internos. Todos los órganos internos que lo han dividido en pleural, porque está en la parte del tórax, abdominal, la que está en la parte del estómago, digamos, de la parte abdominal, y el pericárdico, la que está en el corazón. Pero en el pericárdico generalmente muy poca patología se ve, muy pequeña. En cambio, lo que es pleural y pericárdico y peritoneal, ahí es donde siempre hay mayores cantidades, ahí es donde hay más patología. Y normalmente cuando nosotros vemos estos líquidos, pueden ser, como les digo, por un proceso inflamatorio, por un proceso neoplásico. La mayor parte que vemos nosotros son de tipo metastásicos, porque dentro de las lesiones primarias del líquido pericárdico son muy pocas y son los mesoteliomas. Entonces, la histología del mesotelio, las membranas serosas están tapizadas por una delgada capa celular que constituye el mesotelio. O sea, como le dije, esa bolsita que es la que cubre, que es la que sostiene todos los órganos internos, ¿no? Está constituido por un tejido que se llama mesotelio, que está revestido por un epitelio pavimentoso simple, pero cuando recibe estímulos inflamatorios, estos epitelios se transforman en epitelio cúbico, que son ricos en células que se desprenden muy fácilmente.
Una de las características de este mesotelio que ante alguna injuria, ¿no? Sus células se transforman y muchas veces nos causan problemas de diagnóstico porque toman algunas características que si no tenemos mucha experiencia podemos dar un falso negativo, ¿no? Un falso positivo, un falso negativo. Entonces la toma de muestra. Cuando la toma se ha obtenido de líquido pleural, de la pleura, de la parte torácica, se llama toracocentesis. Cuando este líquido es de pericárdico, se llama pericardiocentesis. Y cuando es de la parte abdominal, el líquido peritoneal, ¿no? Se llama paracentesis. A este líquido peritoneal también le llaman acítico, líquido acítico, ¿no? Ahora, estos líquidos, estos derrames, se pueden presentar en, pueden ser de tipo trasudado o exudado. El trasudado generalmente tiene un aspecto de cristal de roca y contiene muy pocos elementos celulares. Se presenta generalmente cuando hay una cirrosis hepática, una diálisis peritoneal, cuando hay una insuficiencia cardíaca, malnutrición, cuando hay pericarditis, nefrosis o una neoplasia de hígado, ¿no? Eso se llama citis por trasudado. El trasudado tiene una densidad de menor de 1018 y tiene proteínas menor del 2 a 3 gramos por 100 mililitros. A diferencia del exudado, que tiene un aspecto hemático y purulento. Es muy celular, no, es muy celular y generalmente se presenta cuando hay un infarto pulmonar, necrosis, parasitosis, neumonía, tuberculosis y tumores malignos. No tiene una densidad mayor de 1018 y una proteína mayor de 3 gramos por cada 100 mililitros. Eh, los métodos de preparación de los extendidos, ¿no? Generalmente todos los métodos que nosotros empleamos es por centrifugación. El procedimiento dice, generalmente utilizamos tubos de 13%, unos tubos de 13%, en el cual podemos tomar aproximadamente 30 a 40 centímetros cúbicos de líquido que han enviado. Se centrifuga a 1000 o 2000 revoluciones por minuto de 10 a 15 minutos. Ya ustedes saben, ¿no? Se decanta el sobrenadante y el pellet que queda se extiende sobre láminas, ¿no? Láminas preparadas ya, pre-preparadas con albúmina. Luego que se han hecho el extendido, se fijan las láminas en alcohol éter, alcohol etílico del 95 o también se puede utilizar un spray, cualquier, cualquier fijador citológico. Pero no se olviden que cuando utilizamos spray, tenemos que esperar unos 10 a 15 minutos para quitar el spray, porque ya saben que el spray, como contiene propilenglicol, ese propilenglicol se forma como una capita, y si ustedes no lo quitan, no van a poder hacer la coloración. A ver, ¿por qué no es que pueden hacer la coloración si ustedes recuerdan? Cuando se ha fijado con spray. ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Por qué es que tengo que dejarlo más tiempo en alcohol antes de colorearlo con la hematoxilina? Antes de colorearlo. ¿Por qué? Eso lo hemos hecho el año pasado. ¿Mm? ¿No se acuerdan ninguno? Es que como se forma como una peliculita, como si hubiéramos agregado
¿cómo les puedo decir? Como si fuera un plastiquito. Si ustedes no le quitan, ¿no? Porque eso se puede diluir en alcohol etílico. Si ustedes no le quitan ese spray, si colorean, no va a colorear absolutamente nada. Tienen que quitar el spray. Porque ese spray es un fijador de revestimiento. No sé si recuerdan. Los otros alcoholes, como el alcohol éter y el alcohol etílico, ¿no? Estos alcoholes son líquidos, en cambio estas son de revestimiento. Y no es necesario dejarlas en alcohol por más tiempo, ¿no? Antes de empezar la hidratación. Eso tienen que recordarlo siempre porque esta es la parte de procedimientos que todo tecnólogo que hace citología tiene que saber hacerlo y en la forma correcta. Y luego que se han hecho los extendidos, generalmente cuando se hacen los extendidos de los líquidos, ya para todo lo que sea mama, líquido que vamos a utilizar, todo lo que es ya no ginecológico, siempre se hace un promedio de mínimo 4 láminas por paciente, donde 3 se colorean con Papa Nicolau y una con hematoxilina y eosina. Y luego de ahí, una vez que ya han hecho la coloración con Papa Nicolau, ¿no? Lo montan, ¿no? Ahora saben que hay una infinidad de montaje, de métodos para montar. ¿Qué sustancias se emplean para montar una lámina? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Me escuchan o no? Sí, profesora. A ver si se recuerdan qué tipo de sustancias empleamos para montaje. ¿Esa era albúmina de Mayer? No, la albúmina de Mayer es la sustancia que utilizamos para que las células que le echamos a la lámina, para que las células se adhieran y no se desprendan en el momento de la coloración. Pero una vez que hemos coloreado ya la lámina, ¿no? Ya le hemos fijado, ¿no? O sea, les explico esta parte. Cuando ustedes, antes de hacer el extendido, ustedes ya tienen que tener sus láminas preparadas con albúmina de Mayer, ¿no? Para evitar que la célula se desprenda. Una vez que ya las láminas están preparadas, saben que las tienen que rotular, ¿no? Con el lápiz de vidrio, saben que el número de la orden tiene que corresponder al número de la lámina y cuando ustedes recepcionan la muestra, tienen que verificar bien el nombre del paciente de la muestra que le han traído que corresponda con el de la orden, porque lo que estamos utilizando son líquidos de cavidades e incluso vamos a utilizar de respiratorio, de tiroides, de orina. Siempre hay que tener cuidado de verificar, no solo en el ginecológico, sino también en todas las muestras que manden de mama, incluso, que los nombres correspondan con la orden. La muestra con la orden que han enviado. Porque yo he tenido casos a veces que han traído líquido de un paciente que dice un nombre en el líquido y en la orden dice otro nombre. Imagínense la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y generalmente si es de líquido de cavidades, en líquido de cavidades lo que vamos a ver, el 90% de los líquidos de cavidades son metastásicos. Muy pocas son lesiones primarias, como es el mesotelioma, que es la lesión primaria del líquido de cavidades. ¿No? Mesotelioma porque como están tapizados por tejido especial que es el mesotelio, ¿no? Entonces, la lesión primaria es un mesotelioma. Pero como les vuelvo a repetir, más del 90 o el 90% de las lesiones que vemos son metastásicas. Y de esas 90%, el 90% son de tipo adenocarcinoma. Entonces, ustedes preparan las láminas con albúmina. Luego de ahí que han hecho el centrifugado, decantan el sobrenadante y el pellet que queda o el botoncito, echan una gotita en cada lámina, que son mínimo 4 láminas, hacen su extendido caras opuestas, ¿no? Una vez que están ligeramente a secas, la fijan, que puede ser el alcohol éter llamado también licor de Hoffman o un alcohol etílico, ¿no? Al 95%. Y si no tuvieran eso y tienen el spray, la pueden fijar con spray. Pero como estos son
fijadores líquidos y estos son fijadores de revestimiento. Tienen que quitar ese revestimiento porque como tienen el propietilenglicol, esto tiene la propiedad de que se forma como una capita, ¿no? Que se seque y queda como si fuera, ¿cómo les puedo decir? Una peliculita encima, que si ustedes no lo quitan, no colorea la lámina. Entonces, ¿cómo lo quitan? Simplemente dejándolo unos 10 minutos en alcohol etílico. Y de ahí ya empieza su proceso de hidratación de la lámina para poder aplicar el método de Papa Nicolau para colorear la hematoxilina. ¿Y por qué hidratamos la lámina con la hematoxilina? Porque la hematoxilina es un colorante acuoso, ¿no? Y luego después viene la coloración citoplasmática, que hay que hacer unos enjuagues con alcoholes para quitar los restos de colorantes que va quedando. Y luego empieza el proceso de deshidratación. Ya no utilizamos mucho el aclaramiento porque el aclaramiento lo utilizamos con el silol. Y como el silol ya está demostrado que es altamente cancerígeno, no es necesario no utilizar el silol y lo dejamos secar al medio ambiente. Una vez que la lámina está completamente seca, hacen el montaje, ¿no? Con el montaje. Yo les pregunto, ¿cuántos tipos de variedad de montajes? Antiguamente se utilizaba el bálsamo de Canadá, el bálsamo de Canadá. Pero después se ha utilizado el entelán y ahora se está utilizando el Biomount, que es el que tenemos ahora para nosotros preparar nuestras láminas, ¿no? El entelán es muy bueno. La desventaja del bálsamo de Canadá, que cuando se hace el extendido demora en secar y se pegan las láminas entre sí, como se pega como una melcochita. ¿No saben lo que es la melcocha? Es así muy, muy pegajoso. Y con el tiempo, cuando pasa el tiempo y se archivan las láminas, toma una coloración amarillenta, muy fea. En cambio, el entelán y el biomón ya no necesita ni diluirlo como el entelán con silol porque ya está diluido completamente. Entonces, usted echa una gotita, inmediatamente se monta y queda completamente seco, ¿no? El entelán, el biomont, que es el que tenemos ¿cómo se llama? Una pregunta. Sí, El profesor ya la vez pasada nos comentó sí. sobre un jugador que es el DPX. Acá lo tengo apuntado, es el dibucifultato de poliestireno y sileno, que lo utiliza para montajes sintéticos, pero nos comentó que también se podría usar para montaje acuoso, así como lo usa el glicerol. ¿Usted considera que está bien, profesora? Bueno, nosotros no utilizamos colorante, a la hora que nosotros montamos, nunca utilizamos sustancias o sea, cosas que están líquidas, ¿no? Entiendo yo. Claro. Nosotros tampoco no coloreamos tampoco ¿cómo le puedo decir? No coloreamos tampoco con, este, las láminas en fresco ni tampoco láminas secas sin fijar, no como para colorear con yensa. Utilizamos láminas preparadas fijadas ya con alcohol, como les voy a decir, con alcohol éter o alcohol de 95. No, ya son láminas fijadas. Probablemente esas acuosas que dice el profesor, yo en realidad no tengo experiencia con eso, este, no utilizamos esa sustancia. Y en el laboratorio tampoco he visto, al menos hasta ahora, ¿no? Pero de repente el profesor como el profesor Moya, el Sí, profesor Moya, sí, lo que exacto. pasa es que el profesor Moya es un investigador y él anda investigando cosas, entonces probablemente él haya utilizado eso en algún proceso de investigación. Yo le estoy hablando solamente del procedimiento de rutina que se hace en el laboratorio, ¿no? De citología. Pero lo importante es que ustedes sepan
este, a cuánto tenga que centrifugar la muestra, qué tiempo mínimo, ¿no? Y que se decante el sobredelante y que tienen que hacer sus extendidos. Y que coloreamos en los líquidos de cavidades, bueno, no solo de cavidades, sino cualquier muestra que no sea ginecológica, 4 láminas. Si es de mama, se colorean todas las láminas que salgan de la muestra que se hayan obtenido, ¿no? Que pueden ser a veces 8, 9, 10 láminas, dependiendo de cómo hayan en el momento de la punción la cantidad de material que hayan obtenido. Lo mismo sucede con tiroides. Bueno, entonces una vez que se ha hecho la centrifugación, se ha fijado y se ha coloreado, vamos a ver acá, esto ha sido coloreado con hematoxilina eosina. Estas son células mesoteliales, como vemos acá, ¿no? Una de las características de las células mesoteliales, los núcleos pueden, como les dije, estas células se transforman, no se transforman y pueden tomar un aspecto cúbico, como en este caso, ¿no? Son redondas y tienen unas microvellosidades. No sé si logran verlas acá. Ustedes ven el puntero, cuando yo dirijo el puntero, ¿ustedes lo ven? ¿Ven cuando yo Sí, muevo el profesora. puntero? ¿Ah? Sí, Sí, profesora, sí lo vemos. Ah, ya, está bien, porque una vez me dijeron que no. Así, no sé si ven acá como unas pequeñas microvellosidades. Esto es muy importante porque a veces no podemos diferenciarla de los histiocitos. Entonces, para poder identificar, siempre tratamos de buscar que tengan estas microvellosidades. No núcleo central o paracentral, puede ser redondo, núcleo redondo, no con una cromatina finamente granular, como tienen todas las células normales. Por ejemplo, estos son histiocitos. A veces hay dificultad de diferenciar entre los histiocitos y las células mesoteliales, entonces utilizamos la coloración de paz, donde las células mesoteliales son paz positivo y los histocitos paz negativo, ¿no? Generalmente como son punciones que se hacen, a veces los líquidos son muy hemáticos. Ahora también existe un método de citocentrifugación, ¿no? La ventaja que es más rápida, eficaz y se utiliza en líquidos poco celulares. Impide la formación de aerosoles, ¿no? Y el sitio diagnóstico guarda una adecuada correlación con los diagnósticos que se hacen en quirúrgicos. ¿No? Aquí tenemos un sitio centrifugado, estas son células mesoteliales, ¿no? Ahora, el método de filtración de membrana en realidad en laboratorio de rutina no se utiliza mucho, pero es una técnica de filtro de membrana, ¿no? Que concentra las células separándolas del líquido, haciéndolas pasar a través de un acetato de celulosa o milipore. Algunas le dicen la técnica de milipor. Ese es cuando las cantidades de muestras es muy pequeña, pero utilizan más la citocentrífuga. No está indicada, dice, para líquidos con muy poco o escaso material, como célula y orina, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Ahora, toda muestra de líquido de cavidades, bueno, en lo que ya todo lo que ya corresponde a citología no ginecológica, siempre aparte del extendido celular que ustedes se ha hecho, de las 4 láminas, ¿no? 3 que se colorean con papa, Nicolau y una con hematoxilina eosina. Es muy importante hacer el bloque celular para complementar el estudio, porque el bloque celular, como se pueden hacer cortes, ¿no? Nos puede servir no solamente a veces para hacer el diagnóstico y comparativo con la citología, sino también se pueden hacer algunas pruebas especiales como la de la inmunohistoquímica o inmunocitoquímica, ¿no? Ahora, en el bloque celular hay uno que es espontáneo y otro es inducido. El espontáneo es aquel, generalmente los líquidos de cavidades, la toma de muestra del líquido de cavidades, siempre antes de tomar la muestra, en el momento de la toma de muestra,
debe ser pretratada con anticoagulante para evitar que se formen coágulos, porque a veces son muy hemáticos y tienen mucha fibrina. Entonces, este anticoagulante hace de que el líquido sea completamente líquido, ¿no? Eh, el bloque celular. Entonces el bloque celular, pero a veces siempre vienen con algunos grumos de, como unos coágulos o fragmentos de con fibrina, entonces solamente se toca, se coge con una pinza y en un cassette se incluye como si fuera una biopsia. ¿Ustedes ya han preparado biopsias? ¿Han preparado? Ya ustedes han hecho histotecnología, ¿no? Sí, profesora. Sí, pues. Entonces ya saben cómo se procesa un bloque celular, ¿no? Cómo se incluye, cómo se procesa. ¿Alguien me puede decir? A ver, para ver si recuerdan cómo se procesa. Después que el Profesora, médico primero se coloca en formol el 10, espera, ya la pieza, luego, sí. formol el 10%, luego le coloca en silol 1, silol 2 y luego llega a lo que es para la parafina. No, pero, o sea, como me dijo usted que primero que le agregan formol, ¿no? Sí, Sí. formol. O sea, claro, la pieza operatoria generalmente viene en pieza operatoria o pueden venir biopsias grandes, pequeñas. El médico hace el corte. Luego lo incluye en unas cajitas, ¿no? Luego que incluyen unas cajitas, esas cajitas tienen para poner un número, ¿no? El número de la pieza operatoria o de la biopsia que hayan tomado y la fijan en formol. Luego lo pasan por el autotecnicón. Lo que hace en el autotecnicón, lo que hace es preparar el tejido para ser incluido en parafina. Entonces empieza una serie de lavados en el autotecnicón. Después del formol puede pasar al agua, de ahí del agua puede pasar a un alcohol, del alcohol corriente, alcohol absoluto, y de ahí en parafina. O sea que al ser impregnado ya en parafina, ya el tejido queda preparado para ser incluido en parafina también, ¿no? Y se seca la parafina y se forma como un bloquecito que ustedes habrán visto y allí hacen los cortes en el micrótomo. Eso han hecho ustedes ya, ¿no? Creo con el profesor Sedano. Sí, profesora. Claro, entonces ese bloque celular que se prepara puede ser espontáneo. Inducido es cuando la muestra no tiene consistencia, como por ejemplo ni coágulos ni fibrina, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza? Se centrifuga el líquido y se le agrega unas 3 gotas en un vial, unas 3 gotas que contienen, o sea, se utiliza un vial, 3 gotas de trombina, ¿no? Luego se le agrega 10 mililitros de agua destilada y se le agrega plasma 2 gotas. Y esto forma como un coagulito, ¿no? Como un coagulito. Y ese coagulito lo ponen igualito en las cajitas para que siga, y de ahí lo fijan en formol y sigue el proceso para el autotécnico. Lo fijan en formol, luego lo ponen en el autotécnico y sigue el mismo proceso de como si fuera espontáneo, ¿no? Y ahí ya dice los coágulos en formol, incluir en parafina, y de ahí permite realizar. O sea, de ahí se hacen los cortes histológicos, como si fuera un corte histológico, y se pueden ver, por ejemplo, de repente puede ser que en el centrifugamos que hicimos nosotros, no se lograron captar células malignas o, claro, porque ese es nuestro objetivo, buscar células malignas, pero de repente en el bloque celular sí puede haber, ¿no? Porque nosotros trabajamos prácticamente así, porque con la cantidad tan grande que mandan de líquido de cavidades, a veces es si no es muy celular, no hay muchas células, es un poco difícil hacer el diagnóstico, pero a veces el bloque celular te ayuda,
O a veces viceversa, el bloque celular te puede salir negativo y la citología te salió positivo. Pero siempre el bloque celular tiene que tener el mismo número que tiene la citología. ¿Ya? Y ¿esto está claro? Lo de bloque celular. Contéstenme, por favor. ¿Está claro? Sí, El por, profesora. el por qué uno nomás me contesta, el resto no me contesta. Siempre es necesario hacer el bloque celular para complementar el estudio, ¿no? Y la importancia del bloque celular es que a veces te permite poder hacer otras pruebas para complementar el estudio. Puede ser tanto pruebas de histoquímica como inmunocitoquímica, ¿no? Ustedes ya están llevando inmunocitoquímica con la profesora Jiménez, ¿no? Sí, Están profesora. llevando, claro, Sí. y, sí, con el profesor, con el mismo profesor de citología, Sí, ya. Bueno, entonces esto es lo que se ve. Este es un corte de un bloque celular. Parece que en el bloque celular, como si fuera una biopsia, como si se hubiera tomado un tejido de la biopsia, mire cómo se puede ver. Ustedes pueden decirme, hacer el diagnóstico de este bloque celular, si ustedes observan este material celular, ¿cuál sería su diagnóstico de ustedes de esto? adenocarcinoma, profesora. Mm, Fibro no, pero es un adenocarcinoma, ¿no? ¿Todos están de acuerdo que este es un adenocarcinoma? ¿Mm? Sí, Todos, ¿no? Porque tiene todas las características, miren, ve. La gran mayoría de las lesiones malignas que vamos a ver en líquido de cavidades son adenocarcinomas. Pero esto es como si fuera un tejido, si se dan cuenta, ¿no? Y ha sido esa es la ventaja del bloque celular, ¿no? Que a veces te complementa. De repente en la citología se hizo el extendido, pero no hubieron, pero en el bloque celular te complementa y te sirve de repente para hacer otras pruebas de inmunistoquímica. Entonces, este es un adenocarcinoma. Qué Profesora, bueno que... ¿Ah? profesora, una pregunta. ¿En el fondo se ven lo que son Eh, hematíes o...? Esto sí, esto no, esto lo han coloreado con hematoxilina y eosina. No? Y una La blo- pregunta. También hay, bueno, yo vi, bueno, pensé que pero pueden ser hematíes, o sea, podían indicar glándulas. ¿cómo? La forma circular de algunos de estos de acá podía indicar lo que son conductos. Claro, Eso me cuesta. o sea, son las glándulas del adenocarcinoma, pues, pero son ya malignas, ¿no? Son malignas, porque probablemente es que esto es una lesión metastásica. En líquido de cavidades vamos a ver, como les vuelvo a repetir, el 90% de metástasis. Ya cuando hagamos la citopatología de líquido de cavidades, vamos a ver que vamos a ver metástasis de mama, de pulmón, de estómago, hasta de ovario, vamos a ver también vamos a ver de melanomas, linfomas, ¿no? Todos esos tipos de metástasis son las que se pueden ver en líquido de cavidades. Puede ser acítico, pleural, pericárdico muy poco, pero sí acítico o pleural. Entonces, esto ha sido una metástasis, porque la lesión primaria del líquido de cavidades, ¿se acuerdan cómo se llama? Les acabo de decir. ¿Se recuerdan cómo se llama? La lesión primaria. ¿Mm? A ver si recuerdan, yo les acabo de decir al inicio. La lesión que se origina en ese mesotelio que envuelve todas las cavidades, ¿no? Torácica y abdominal y pericárdica. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Qué tipo de tejido se llama
lo que forma todas las, ¿cómo les puedo decir? El tejido que envuelve todas esas cavidades. ¿Qué tipo de tejido es? ¿Recuerdan? También les dije al inicio. Se Mesenquimal. llama mesotelio, que es un tejido mesenquimal. No es un mesitelio, que es un tejido mesenquimal. No, pero que este mesotelio cuando hay un proceso inflamatorio neoplásico o hay una injuria, estas células se transforman. Y como es tejido mesotelio, la lesión primaria se llama mesotelioma, no se olviden. ¿Está claro? Sí, profesora. Ya, ¿cómo se llama? Mesotelioma. La lesión primaria de todas esas membranas que envuelven, ¿no? La capacidad torácica, pericárdica y abdominal se llama mesotelioma. Ya después vamos a estudiar cuáles son las características, pero la incidencia del mesotelioma es bien pequeña, no hay mucha cantidad de mesotelioma. En cambio, el porcentaje de metástasis sí. Y lo que nosotros vamos a ver en líquido son metástasis, mucha metástasis. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que no me contesten, supongo que sí. Ya. También se pueden hacer impronta de los coágulos, que es una técnica de buen rendimiento, dice, ¿no? Se consigue liberar células atrapadas en las mallas de fibrina, disminuyendo así el riesgo de falsos negativos. Ya ustedes saben cómo se hace una impronta, ¿no? ¿Cómo se hace una impronta? A ver, ¿quién me Sí, dice? Sí, profesora, con la laminilla, pues se acerca a la zona donde está la secreción y se coloca nada más. o sea, el impronta generalmente se hace en tejidos, ¿no es cierto? Pero como estos coágulos tienen una consistencia, lo que se hace es poner, no es laminilla, sino lámina. La laminilla es lo que cubre, o llamado también cubre objeto, ¿no? La lámina se pone sobre ese coágulo igualito que un tejido y es como una fotocopia, ¿no? Y de ahí ya se fija y se colorea, porque las improntas se hacen sobre tejidos no fijados con formol, se hace sobre tejido fresco, no se olviden. La impronta siempre es sobre tejidos frescos. Una vez que se ha puesto la lámina, recién ahí se fija para colorearla, ¿no? Y las improntas a veces reemplazan a a la, ¿cómo le llaman esto? A la, ay, ahorita lo tenía. Reemplaza a las biopsias por congelación, que se hace a un criostato. Pero a veces se puede haber malogrado el criostato, entonces la forma más rápida es utilizar la impronta. Y el criostato es sobre tejido fresco, no se hace sobre tejido fijado, ¿ya? Porque eso tiene que hacerse rapidísimo, porque el paciente está a cielo abierto esperando el resultado del patólogo que lo tiene que dar en 10 minutos, para que el médico vea si cierra el paciente o sigue sacando tejido. No, esta es una coloración con hematoxilina eosina, ¿no? Probablemente el tejido que se haya hecho. Y aquí podemos ver las células mesoteliales. Generalmente siempre todos los fondos de los líquidos que veáis puede ser fibrinoso o hemático, ¿no? Acá también con hematoxilina eosina, citoplasma eosinófilos núcleos, pues que tienen el color moradito. Este también es una coloración de un líquido de cavidades que se ha hecho que se ha coloreado con hematoxilina eosina. ¿Y cuál es el diagnóstico de ustedes de esto? A ver, ¿quién me dice el diagnóstico? ¿Mm? A ver, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Es negativo, positivo? Y si es positivo, ¿qué es? ¿Qué lesión es? ¿Mm?
A ver, mírenlo bien y me pueden decir qué tipo de lesión es. ¿Es un epidermoide, un adenocarcinoma, un linfoma, un melanoma? ¿Qué lesión es? ¿Mm? Miren bien los núcleos, la forma de su disposición en los que están, los núcleos como son, y la estructura que tiene todo este colgajo. A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? Este es un adenocarcinoma. Miren, aquí se puede ver una estructura rosetoide, como aquí está la luz de la glándula. Y los núcleos son redondos o ovalados, ¿no? Lisos. Generalmente tienen la membrana lisa. Acá también hay otra estructura así, rosetoide. Miren bien esto. No sé quién me dijo en esta de acá, adenocarcinoma. Tienen casi la misma estructura, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Mm? Sí. No, o sea que me dieron el diagnóstico histológico y no me lo dan el citológico, que es el que más hemos hecho. Es un adenocarcinoma. A ver, ¿quién me puede describir una de las características? En este caso no puedo ver los nucleolos, ¿no? Pero por la forma, la estructura de los núcleos, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma. Esto se ha coloreado con hematoxilina eosina. Bueno, a los patólogos les gusta más la hematoxilina eosina que Papa Nicolau. A mí personalmente hay algunos casos que la hematoxilina eosina me ha dado la luz al diagnóstico, pero en Papa Nicolau también se puede dar el diagnóstico, ¿no? Pero ya saben que se tiene que colorear con hematoxilina eosina siempre una lámina y el resto con Papa Nicolau. Bueno, esta es una coloración de Jens. Esta también es una coloración de paz, donde vemos que las células mesoteliales son paz negativo, digo, paz positivo. Su citoplasma se ve así de un color medio fucsia, ¿no? Acá también con Jens. Bueno, también a veces se emplea en la coloración de Elsan Blue, ¿no? Lo importante de esta coloración que tiene la afinidad por los grupos ácidos de los mucopolisacáridos ácidos sulfatados, ¿no? Y los mucopolisacáridos ácidos más azul de turquesa. Tiene una coloración azul turquesa brillante. También se emplea la inmunohistoquímica, ¿no? Dice, la inmunohistoquímica es una técnica inmunológica basada en la capacidad de demostrar el componente de la naturaleza antigénica utilizando anticuerpos específicos de tipo mono o policlonales. No se utiliza más que nada para determinar la histogénesis tumoral. O sea, aquí con la inmunohistoquímica a veces, por ejemplo, más que nada en la parte de citología, de la parte para a veces para diferenciar los mesoteliomas de los adenocarcinomas, ¿no? Entonces los mesoteliomas son al momento de aplicar la inmunohistoquímica son citoqueratina pues negativos, entonces utilizamos, podemos diferenciar si es de tipo mesenquimal o de tipo epitelial, ¿no? Nos ayuda mucho la inmunohistoquímica. Aquí también tenemos algunas pruebas de inmunohistoquímica. Acá, por ejemplo, estas son positivas, ¿no? Este de acá es citocreatina positiva. Si ustedes pueden ver acá la coloración media marroncita que toca en el citoplasma. Es un B4 positivo. La carretitinimina. No, ahora, la citopatología y líquido corporal le dice. Para el diagnóstico citológico se debe tener siempre en cuenta
historia clínica del paciente, características macroscópicas y analíticas de la muestra enviada y el estudio microscópico. O sea, la información clínica es muy importante, no te da el diagnóstico, pero te ayuda, te orienta, ¿no? Y siempre cuando llegan la muestra líquido de cavidades, o sea, cualquier tipo de muestra, puede ser un esputo, puede ser un aspirado bronquial, una orina, no, de repente una muestra de aparato digestivo o de líquido cefalorraquídeo, siempre hay que poner la cantidad y el aspecto macroscópico de la muestra enviada y luego ya hacer el procesamiento y ya pasa a hacer el diagnóstico, ¿no? O estudio microscópico. También es muy importante la historia clínica del paciente, donde hay que poner sexo, edad, antecedentes de presencia o ausencia de enfermedad neoplásica u otra enfermedad, si el paciente ha tenido quimioterapia o radioterapia. Los exudados de origen neoplásico tienen células malignas de descamación de metástasis pleural o abdominal o por salida desde la sangre líquido pleural o ascítico de elementos tumorales sin invasión pleural o abdominal, ¿no? Entonces la información clínica es muy importante en estos casos. Bueno, en todas las muestras, siempre en cualquier tipo de patología que te envíen o en el laboratorio, siempre es importante la información clínica, ¿no? Porque dice que esta es, entre otras, una de las razones en la que el número de positivos de la citología sea superior al de la biopsia. No hay células malignas en líquido cuando el tumor dificulta el drenaje linfático, ¿no? Por ejemplo, en los linfomas mediastínicos o metástasis del linfo ganglionar por carcinoma, ¿no? A veces es un poco dificultoso. Ahora, lo que también es muy importante, como les había dicho, el aspecto macroscópico. Entonces, las características macroscópicas y analíticas de los derrames, por ejemplo, si tiene un color verdoso y tiene una consistencia espesa y maloliente, puede ser por un empiema. Si tiene un color medio verdoso, medio verde naranja, acuoso, puede ser por una ictericia. Tiene un color rojizo rosado, con consistencia espesa, por coágulos, puede ser por una hemorragia. Lácteo espeso, una leucemia. Pardo viscoso, mesotelioma. En grumos o espeso, un cáncer de mama, timoma o un timoma. Marrón espeso, melanoma. Verde amarillo, medio, consistencia media, puede ser por artritis reumatoide, amarillo verde también puede ser por la presencia de colesterol, grisáceo media por tuberculosis, lácteo denso por quilotórax y amarillo claro ligero por traxudado, ¿no? Eso también es. O sea, por eso que es muy importante apuntar el aspecto macroscópico de la muestra. Y en el estudio microscópico, dice, es muy importante, se debe observar si el fondo de la preparación es limpia o hay detritos celulares, si hay granulocitos, monófilos o eosinófilos o hematíes, ¿no? Siempre, ya saben que en el estudio microscopio siempre hay que tener en cuenta el fondo de la muestra, ¿no? Eso en citología ginecológica también lo hemos visto. Ahora, ¿qué elementos nosotros cuando hemos procesado la muestra de líquido tenemos la lámina preparada y coloreada, montada y todo? ¿Qué tipo de células vamos a ver? ¿No? Células mesoteliales, vamos a ver hematíes, polimorfos nucleares, linfocitos, histocitos, células plasmáticas, cristales de colesterol, cristales de Charcot-Leydig, cuerpos de asbestos y artefactos extraños, células hepáticas, cutáneas, músculos vegetales. Cualquiera de estos elementos se puede encontrar.
pero que son elementos celulares no neoplásicos, ¿no? Ahora, dentro de las células mesoteliales hay que saber sus características, ¿no? Su origen es mesodérmico. Cuando está en la serosa, es una célula muy aplanada, de contorno ovoide o poligonal, núcleo central, que puede ser ovoide o también de aspecto elipsoide. Reacciona ante diversos estímulos, como pueden intervenir en la reparación de la erosión de la serosa, haciéndose primero cúbicas e hipertróficas. Estas pueden tener un diámetro que oscila entre las 18 y 40 micras y pueden alcanzar hasta las 70 o 100 micras. Las células mesoteliales cuando sufren algunos cambios por los procesos como ya hemos visto acá, ¿no? Las células mesoteliales, ¿no? Tienen una forma, puede ser redonda, puede ser ovoide, elipsoide, romboidea o cúbica. Sus bordes citoplasmáticos son generalmente borrosos o ondulados debido a las numerosas. Las células mesoteliales tienen múltiples microvellosidades. ¿Alguien puede apagar su micro, por favor? Parece que están en el carro, no sé. No, los bordes siempre son, como les dije, borrosos, no debido porque las células mesoteliales tienen muchas microvellosidades. El citoplasma puede ser basófilo, ¿no? Puede ser verde, anaranjado, grueso, ¿no? El núcleo generalmente es redondo, en la periferia del citoplasma se va adelgazando por las microvellosidades. En el citoplasma de las células mesoteliales siempre se pueden observar finos gránulos de glucógeno, por eso es que son Paz positivo, ¿no? Estas células se ven más grandes con un halo perinuclear frecuentes y con finas vacuolas en la superficie, con el color, con la YENS. El núcleo es ovoide o elipsoide y suele ser central, aunque a veces es excéntrico. La cromatina está regularmente distribuida en grupos finos, como toda célula normal, y se pueden observar hasta 3 núcleos pequeños y medianos de contornos lisos. No, o sea que también se pueden ver mitosis anormales, ¿no? Mitosis anormales. A veces estas células tienden a unirse una con otra, mostrando una curiosa articulación entre ellas y que entre ellas quedan unos pequeños huecos. A veces cuando se ven juntas en dos, deja pequeño, por las mismas microvellosidades que tienen, y a eso se le llama el citoplasma aspecto en ventana, ¿no? Estas pueden descamar en grupo de 2, de 3, de 12, ¿no? Por eso es que a veces te pueden confundir como si fuera una célula neoplásica. Para mí lo más difícil de ver son líquidos de cavidades corporales, porque las células mesoteliales tienden a transformarse. Es una célula mesotelial, como pueden ver. Núcleo redondo, central, acá se pueden ver unas pequeñas microvellosidades. No su núcleo con la cromatina finamente granular. Y el resto de lo que estamos viendo acá son hematíes, acá la célula mesotelial. Acá una con un pequeño nucleolo, ¿no? Parece este polimorfo nuclear. Acá también vemos abundantes células mesoteliales, ¿no? Con unas microvellosidades, como pueden ver acá. Pueden ser multinucleadas, como vemos acá. A veces se adosan de 2, de 3, de 4. Acá, por ejemplo, podemos ver estas células mesoteliales. No sé si ustedes pueden ver sus pequeñas microvellosidades acá. No sé si pueden ver acá un espacio claro. Este es el citoplasma aspecto en ventana, que es muy común ver en las células mesoteliales, ¿no? Acá están redonditas, con núcleo central. Acá también, acá podemos ver sus microvellosidades. Y los núcleos son redondos, pueden ser ovalados, pero con acromatina finamente granular, como toda célula normal, con una membrana nuclear lisa.
No, acá también tenemos células mesoteliales. A veces las células mesoteliales cuando están en un proceso reactivo pierden su microbiosidad y se ven redondas, lisas, y ahí a veces es un poco difícil hacer el diagnóstico, identificarlas como un histocito células mesoteliales. Ahora, existen células mesoteliales degeneradas, se degeneran también, ¿no? Son células benignas que se encuentran en derrames de larga duración o con extensos signos inflamatorios. Cuando hay estos problemas, las células empiezan a degenerar y presentan numerosas vacuolas en el citoplasma que pueden llegar a desplazar el núcleo hacia la periferia y formar unas pequeñas células parecidas, benignas, llamadas células en anillo en sello, pero son benignas, no son de la neoplasia del adenocarcinoma, pero son mucho más pequeñas que la célula del adenocarcinoma. Su núcleo tiene una corbatina fina y se dispone en torno de la membrana nuclear debido al proceso degenerativo, y suelen, dice, ser más pequeñas que las malignas. Acá las podemos ver. Como las células en anillo en sello, no ven el núcleo bien rechazado hacia la periferia. Acá también tenemos otra, miren. Pero el núcleo de esta célula, su cromatina es finamente granular también, a pesar de ser rechazados hacia la periferia. Acá tenemos otra. Todas estas son células de anillo en sello. Esta de acá, la de acá, esta de acá. Ahora dicen, a veces se pueden ver algunas células mesoteliales atípicas porque no tienen las características que hemos visto en las células mesoteliales normales, ¿no? Según dicen, es un nombre mal empleado, ¿no? Al principio únicamente se emplea cuando una célula no era típica, o sea, no tiene las características normales, ¿no? Ahora los citopatólogos emplean para decir esto que una célula tiene características sugestivas de malignidad, pero lo que piden es repetir el examen porque no se puede dar el diagnóstico. Decir pues que es positivo si ven una célula típica que no concuerda con las células normales. También hay células mesoteliales reactivas. Estas células reactivas no es más grande que lo normal. El citoplasma tiene mucha cantidad de filamentos en torno al núcleo, lo que la hace más visible y la delimitación entre la zona prenuclear y periférica. Y a menudo tiene numerosas vacuolas llenas de glucógeno. La vacuolización del citoplasma puede conducir a las imágenes de células degeneradas o en anillo en sello, que se supone uno de los posibles finales de las células reactivas. Pueden presentar mitosis y el borde celular puede a veces aparecer liso por haber perdido sus microvellosidades, y a veces estas células se juntan formando de 2 en 2, de 3 en 3 o en múltiples agrupaciones parecidas a las papilas. Estas son las células que a veces te hacen confundir por la forma como ven, como si fuera una papila, y puedes confundirlo con un adenocarcinoma. Miren, por ejemplo, acá tenemos varias células mesoteliales. Si ustedes se dan cuenta, han perdido sus microvellosidades, se ven cúbicas, como cúbicas, ¿no? Citoplasma, bueno, núcleo sí se ve paracentral, ¿no? Normal en los núcleos, pero han perdido sus microvellosidades. Acá también se ven bordes lisos, se están juntando de a dos, no pueden juntarse de a tres. ¿No? Hay algunos casos que a veces forman, en algunos casos se forman así de 3, de 4, de 5, de 6 y toman el aspecto de una roseta como si fuera un adenocarcinoma. Esas son las células que te dan problemas, ¿no? Son aquellas que te dan problemas, pero viendo bien su núcleo, no hay hipertrofia, no hay hipercromasia, no, los núcleos no son periféricos como en la célula de mesotelioma. También hay algunas células mesoteliales hiperplásicas, ¿no? Que tienen mayor tamaño que el de las células reactivas, pero mucho más pequeñas que las neoplásicas.
El núcleo está ligeramente aumentado de tamaño, un poco hipercromático y presenta nucleolos grandes, ¿no? Y más de un nucleolo. Su citoplasma siempre se ve más hipercrómico, no más coloreado. Y a menudo presentan mitosis. La superficie celular siempre tiene microvellosidades muy largas y enredadas, formando vesículas entre ellas. Y presentan anisonucleosis, como podemos ver acá. Estas células mesoteliales microvaculadas con unas grandes microvellosidades. Como pueden ver. Los núcleos son grandes también, hipertróficos. No, aunque la hipercromasia no es muy marcada en estos casos. También podemos ver macrófagos en las células, en un extendido de ligocavidades, ¿no? Proceden de los monocitos sanguíneos, se observan en exudados por infecciones o por un infarto pulmonar, cuando hay un hemotórax, también cuando hay presencia de materiales extraños diseminación neoplásica. Su núcleo generalmente es excéntrico, de forma remolinada o de hendidura. Como hemos visto en otras partes como vimos en cervix uterino, no tiene el núcleo en aspecto de habichuela, ¿no? Su citoplasma también tiene una morfología así bien microvaculada, ¿no? Algunos le llaman a esto célula de Lacie o redecilla. El citoplasma puede contener a veces células muertas, restos celulares o partículas de carbón o de tal. Como son macrófagos, siempre fagocitan lo que pueden haber en el contenido del líquido, ¿no? Por lo general son de mayor tamaño que las células mesoteliales, llegar a medir 20-25 micras de diámetro, y algunas pueden llegar a medir hasta 80 micras, los histocitos. ¿No? Su núcleo es pequeño en relación al citoplasma, excéntrico y a veces es redondeado. La cromatina se dispone pegada a la membrana, por lo que los núcleos aparecen hipercromáticos. Y la membrana celular produce pseudópodos irregulares algunas veces y limpian los derrames de elementos formes vivos o inanimados. Por eso que a veces nos ayudan mucho para poder identificar los macrófagos de las células mesoteliales en la coloración de paz, porque las células mesoteliales son paz negativo y los histocitos son paz negativo. Los mesoteliales son paz positivo, disculpe, y los macrófagos son paz negativo. También se pueden ver abundantes hematíes. La causa de la presencia de los hematíes en los derrames son muy variados. Pueden ser por traumas en la toma de la muestra, cuando hay neumonía, cuando hay infarto pulmonar, tuberculosis o una invasión neoplásica. Cuando se hace la coloración de azul de tolueno de Yensa, no se tiñen y aparecen de un color amarillo pálido. Y con Papa Nicolau se ven como discos de unas 7 micras de diámetro, de un color medio amarillento anaranjado, de color verdoso. ¿No? Cuando sus contornos se deforman, pueden adquirir un aspecto falciforme u otros, cualquier otro tipo de alteraciones morfológicas, como podemos ver acá, ¿no? Estos que están acá a la derecha toman diferentes formas, una coloración así. Este es Papa Nicolau, ¿no? Roja, rojita, pero ya algunos están medio degenerados. Y pueden tomar a veces una coloración media amarillenta. Los linfocitos, también se pueden ver los linfocitos, ¿no? Cuando hay abundantes linfocitos, especialmente en los derrames pleurales, generalmente te indican que hay un proceso tuberculoso, o sea, se presentan como en sábanas los linfocitos, ¿no? Entonces, eso te indica de que puede haber un proceso tuberculoso. Cuando hay una infección viral, un carcinoma broncogénico u otras neoplasias, se presentan formando una distribución en sábana sin que haya ninguna unión entre las células adyacentes, ¿no?
En Papa Nicolau las podemos ver que tienen un citoplasma muy escaso con un núcleo grande, ¿no? Muy pequeñitas, se ven muy pequeñitas, pero siempre se presentan en sábanas. Pero hay que tener cuidado de no confundirlas con las linfomas, los linfomas de tipo linfocítico, que también se presentan en sábanas. Pero la diferencia es que estos son linfocitos maduros y los otros son linfocitos inmaduros. El núcleo del linfocito es redondo y ocupa toda la célula. Su cromatina, como sabemos, es muy densa, bien hipercromáticos hipercrómicos y no se pueden ver los nucleolos. En los derrames linfoides benignos no tienen mitosis ni necrosis. En no linfomas sí es muy evidente la dilución de pequeños grupos de cromatina, el núcleo de los linfocitos muertos y de la mitosis. El tamaño nos sirve de criterio para ver si son benignos o malignos. En la linfoma son mucho más grandes, por supuesto. Por ejemplo, este es un cuadro típico de una tuberculosis. Como pueden ver, se presentan en sábanas abundantes, pero estos son linfocitos maduros, ¿no? Son chiquitos, pequeños, casi no tienen citoplasma, bastante hipercromáticos. En cambio, en el linfoma sí se presentan, pero son 9. Y vamos a ver las células con hendidura, ¿no? También vamos a ver linfocitos, vamos a ver leucocitos polimorfonucleares que se pueden encontrar agrupados, abundantes en procesos infecciosos y de origen bacteriano, en el infarto o en las rupturas pulmonares. Son más pequeños que los eosinófilos, tienen un núcleo trilobulado, treta y algunas veces pentalobulados. Bueno, eso es todo lo que puedo decirle de los polimorfonucleares. Todo esto es lo que corresponde a la parte, la citología normal, digamos, del líquido de cavidades, ¿no? Eso es todo lo que he traído. Acá les tengo un videíto. No sé si querrán verlos. Vamos a- Ya. Profesora, no se escucha, disculpe. No se escucha el video. Sí, ya les escuché, disculpe, disculpe. Espérese un ratito. Ya, discúlpenme, me olvidé de darle el disculpe. Me olvidé de... Ya, estamos en pantalla, ¿no? Ahora sí, disculpen. Lo que conocemos como espacio pleural, que es un espacio que se genera entre las membranas. Ya. Comencemos hablando entonces de lo que es el líquido pleural. El líquido pleural va a estar en el espacio pleural, que es un espacio que se genera entre las membranas que cubren a los pulmones.
Hay una membrana que está en contacto directo con los pulmones, que es la membrana visceral, y la otra membrana que está en contacto con el tejido adyacente a los pulmones, que sería la membrana parietal. El espacio que se genera entre ambas membranas es el espacio pleural y allí va a estar contenido este líquido. El líquido pleural se forma a partir del ultrafiltrado del plasma. Por lo tanto, tiene una concentración muy baja de proteínas y de elementos plasmáticos, mucho menor que los que conseguimos en plasma porque es un ultrafiltrado. En condiciones normales hay un balance o un equilibrio entre lo que es la formación y la reabsorción de este líquido pleural. Pero cuando ocurre un desequilibrio en estos procesos de formación y reabsorción del líquido, es cuando ocurren lo que conocemos como derrames. Y los derrames pleurales no son más que acumulación de este líquido en dicho espacio, que conocemos también como cavidad pleural. Entonces, allí nos lleva a decir cuándo se obtiene una muestra de líquido pleural. Entonces, por lo tanto, como ya sabemos que en condiciones normales que existe ese equilibrio entre la formación y la reabsorción de líquido, el volumen de ese líquido va a ser constante, no se va a hacer un examen de rutina de líquidos pleurales. Pero cuando existe un desequilibrio en esa formación y reabsorción de líquido, entonces, que sería cuando hablamos de derrames, es en ese momento que se va a obtener una muestra del líquido pleural para determinar qué posible causa desencadenó este derrame pleural. Es cuando se hacen tomas de muestras de líquido pleural, es importante destacar que se van a mandar las distintas muestras que se obtengan, se van a mandar tanto al laboratorio de citología como al laboratorio clínico. Incluso si es que se sospecha de un agente infeccioso, de un agente bacteriano, se va a mandar también una muestra al laboratorio de microbiología para hacer cultivos bacterianos. Entonces, este es un líquido que se puede analizar con distintas pruebas para determinar qué es lo que está causando este derrame pleural. En el caso del laboratorio clínico, se hace un análisis desde el punto de vista bioquímico para saber qué contiene este líquido, cuáles son las alteraciones desde el punto de vista bioquímico del líquido, y también se hacen algunas determinaciones morfológicas, es decir, para determinar qué tipo de células se observan en el líquido. Pero en el caso del laboratorio clínico es una observación mucho más desde el punto de vista de cuantificar las células inflamatorias que están allí presentes, si es que llegaran a existir, y mencionar, si es que llegaran a existir algún otro tipo de células, mencionar que están allí presentes, pero no hacen un diagnóstico citopatológico. El diagnóstico citopatológico lo hace el laboratorio de citología. Y es en este video que vamos a enfocarnos entonces en ese análisis citomorfológico del líquido pleural. Es decir, saber qué células se observan en estos líquidos y qué diagnósticos podemos llegar a hacer desde el punto de vista citopatológico en líquido pleural. Primero, definir que existen, cuando ocurre un derrame, puede ser un exudado o un trasudado. La diferencia entre ambos es qué es las causas que llevaron a que ocurriera ese derrame. En el caso de los trasudados suele generarse este derrame por una alteración en lo que es el equilibrio entre la filtración y la reabsorción del líquido, es decir, entre lo que es la formación y la reabsorción del líquido. Cuando se altera este equilibrio, es decir, obviamente ya no vamos a tener un volumen normal, sino que aumenta el volumen del líquido pleural y hablamos entonces de un derrame, se debe a que existe una alteración en lo que sería la presión oncótica o en la presión hidrostática. En cambio, en el exudado vamos a tener también un derrame pleural, obviamente, pero este va a estar causado por un daño a nivel tanto, puede ser de la membrana de la cavidad, es decir, de esas membranas que yo les decía que recubren esos pulmones, esas membranas están recubiertas por un epitelio que se llama mesotelio. Puede ser que existe un daño a nivel de esa membrana o que existe un daño a nivel del endotelio. Recuerden que el endotelio es el epitelio que recubre los vasos sanguíneos. En este caso, a nivel del endotelio de esos capilares, que son los que permiten la formación o ese ultrafiltrado del plasma. Si existen alteraciones o daños en alguno de estos dos epitelios, entonces el paso del líquido va a ser mucho más
aumentado, obviamente, se acumula el líquido y además las diferencias entre el exudado y el trasudado va a ser el tipo de elementos que voy a conseguir. En un trasudado, como es una alteración en lo que son las presiones hidrostáticas o la presión oncótica, vamos a tener que es un líquido bastante pálido, que es un líquido claro, que además va a tener una baja concentración de elementos formes como las células inflamatorias o las células en general que están en circulación, que son principalmente los eritrocitos y las células inflamatorias, que serían los leucocitos, y además también va a tener una menor concentración de proteínas en el caso del trasudado. Pero en el exudado, como hay un daño a nivel del endotelio o de la membrana de esa cavidad, de esas membranas, de ese epitelio que forma esa membrana de la cavidad pleural, entonces vamos a tener un mayor paso de los elementos que están en ese plasma. Por lo tanto, la cantidad de proteínas es mucho mayor y la cantidad de células, leucocitos y eritrocitos va a ser mucho mayor que lo que encuentro en un trasudado. Y por supuesto, esto me va a llevar a que yo tenga un líquido con un aspecto mucho más turbio. Estas determinaciones y que existen determinaciones para poder indicar si se trata de un trasudado o un exudado, son determinaciones que se hacen en el laboratorio clínico. En el laboratorio citológico no nos enfocamos en ese aspecto, nos enfocamos en decir el tipo de células y elementos celulares que estoy observando allí para indicarle al clínico si hay un proceso de una neoplasia maligna de tipo metastásico o primaria en esa zona, o si hay un proceso inflamatorio o qué tipo de patología pudiera estar presentando este paciente. ¿Cuáles son los elementos no celulares que se pueden observar? Porque si bien voy a observar células, también hay unos elementos que no son células que puedo llegar a ver en estos líquidos. En primer lugar, vamos a tener lo que es el fondo. Esto es un líquido que va a estar constituido por cierta concentración de proteínas y eso me va a llevar a tener un líquido de un aspecto ceroso y cuando lo tengo en el extendido, en la citología, voy a tener ese fondo ceroso que es esta imagen que evidenciamos allí que se ve como una sustancia que incluso se ve como cuarteada, a veces el fondo o esta sustancia. Por ejemplo, estos cuerpos que están viendo acá, es muy común verlo en aparato respiratorio. Los cuerpos amoma, los cuerpos de... El asbesto es más común del líquido de cavidades porque produce el mesotelioma. El cuerpo de asbesto es el factor predominante para el cáncer de mesotelio, ¿no? Y también el espirales de Cushman, que vamos a ver en esputo, ¿no? Es común verlo. También, por lo tanto, en líquido de cavidades. Sustancia cerosa Pero puede ser tan densa que al momento de hacer el extendido, a veces los pero extendidos en líquido de cavidades de pleura, por si acaso, disculpe. pueden quedar un poco gruesos y esta sustancia se puede ver, como vemos en la imagen, como bien oscura, bien densa y que se cuartea. Los líquidos cerosos en este caso, como el líquido pleural, se caracterizan por tener un fondo ceroso, que es como el que estamos viendo en la imagen, incluso puede llegar a ser mucho más pálido que lo que vemos allí. También podemos ver cuerpos de Zamomba, como los que vemos también en la imagen, que no son indicativos de una patología en concreto, porque si bien existen ciertas neoplasias que me pueden generar cuerpos de Zamomba, ciertas neoplasias malignas, también existen patologías benignas que pueden generar cuerpos de Zamomba. Entonces no es no es un elemento que sea indicativo de alguna patología en particular, pero sí es importante que mencionemos que se observaron estos cuerpos. Luego tenemos estos cuerpos de asbesto, en donde es muy común que se observen en pacientes que han estado sometidos a trabajar con el asbesto en zonas donde han inhalado estas partículas y que es alta la concentración de asbesto a nivel pulmonar que ha podido llegar incluso a la pleura. Y por eso pudiéramos llegar a observarlo en el líquido pleural. No son hallazgos muy frecuentes, pero es importante saber que pudiera llegar a observar estos cuerpos de asbesto, que es esta estructura como en tono verdoso amarillento que vemos allí en la imagen. Y también tenemos los espirales de Cushman, que también es una sustancia densa, como de una sustancia mucinosa, bastante densa,
que si bien generalmente lo vemos en muestras de pulmón, principalmente, pudiéramos también llegarlo a observar en el líquido pleural. Entonces son sustancias que no necesariamente son células, pero que podemos llegarlas a observar en los líquidos pleurales. Luego tenemos qué células vamos a observar, que es lo que nos interesa desde el punto de vista citológico. Entonces podemos tener células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos, los histocitos también forman parte de las células inflamatorias, pero siempre me gusta separarlas, mencionarlas como aparte a los histocitos, pero también podemos incluso dentro de las células inflamatorias ver eosinófilos. No son hallazgos tampoco muy comunes en los líquidos pleurales, pero es importante recordar que igual los puedo llegar a observar porque obviamente ellos forman parte del grupo de las células inflamatorias. Luego tenemos las células mesoteliales, que son las células propias de ese epitelio que forma esas membranas. Les decía que ese epitelio se llama mesotelio y de allí van a salir estas células mesoteliales. Este es un epitelio que cuenta con una sola capa, por lo tanto se descaman por renovación de las células del epitelio, se pueden ir descamando de forma natural y eso ocurre de forma normal, pero en un proceso patológico pues la descamación de esas células puede ser mucho mayor. Entonces en los extendidos de muestras de líquido pleural voy a tener y debo observar de hecho las células mesoteliales. Eso forma parte de lo que sería una muestra satisfactoria. Entonces necesito observar células mesoteliales para yo poder decir que una muestra de líquido pleural desde el punto de vista citológico es satisfactoria. El nuevo sistema de clasificación que existe para líquidos serosos no establece un mínimo de celularidad, es decir, que con que yo vea células mesoteliales, sin importar la cantidad de células que observe, ya la muestra es satisfactoria. Pero lo importante es que vea las células mesoteliales. Ya vamos a hablar más adelante de las características de estas células. Luego tenemos los histocitos, que también son bastante frecuentes de verlos en este tipo de muestras, y recordar las características de los histocitos, que son células redondas, de núcleos excéntricos y arriñonados, y además tienen un citoplasma vacuolado. Los histocitos, ustedes saben que suelen ser células bastante confusas en algunas ocasiones y sobre todo si llegan a estar multinucleados. Así que los invitamos a que visiten nuestro video de histocitos y allí les explicamos algunos tips para identificarlos, sobre todo cuando están multinucleados. Y tenemos otros tipos de células que son células neoplásicas malignas, pero que no son células mesoteliales, son células tumorales malignas que provienen de otros órganos. Y allí es cuando hablamos entonces de neoplasias malignas metastásicas, células malignas que llegaron allí a la cavidad pleural producto de una metástasis. Y esas células pueden ser bastante variadas. Podemos ver células de tipo glandular, producto de los adenocarcinomas, de los distintos órganos de los que pueden llegar, por ejemplo, de las mamas, adenocarcinomas metastásicos de mama, de pulmón, son los más comunes. En el caso de las mujeres, suelen ser más frecuentes las metástasis de tumores de mama, y en el caso de los caballeros suele ser más frecuentes las metástasis de tumores pulmonares. Sin embargo, pueden llegar metástasis de órganos mucho más lejanos, por ejemplo, de ovario o de vías digestivas. No es lo más común que hagan metástasis hacia pleura, pero puede ocurrir. Y también podemos tener células neoplásicas como los linfocitos de los linfomas, también los podemos llegar a observar en los líquidos pleurales, o células que no necesariamente sean glandulares, más a lo mejor de tumores de tipo carcinoma, epidermoides, también forman parte de células malignas que pudiera llegar a encontrar en los líquidos pleurales. Pero los más frecuentes dentro de los procesos metastásicos suelen ser los adenocarcinomas. Los tumores propios de este líquido van a ser los tumores malignos que se originan en ese mesotelio, y ese tipo de tumores se llaman mesoteliomas. En estos casos vamos a ver células mesoteliales con características de malignidad. Pero en este video no vamos a profundizar en el mesotelioma, solamente en las células normales. Y ya para ir finalizando, entonces hablemos de cómo son esas células mesoteliales, que es muy importante que las sepamos identificar y diferenciar de los histocitos y del resto de células que me puedo encontrar como esas células metastásicas.
Las células mesoteliales normales son células redondas con núcleos centrales o ligeramente excéntricos. Su citoplasma suele ser bastante homogéneo, pero en ocasiones cuando puedan estar reactivas estas células o incluso si están degeneradas, pueden llegar a tener vacuolas citoplasmáticas. Pero además, una característica muy distintiva de estas células es que ellas tienen vacuolas periféricas, que no están dentro del citoplasma, sino en la periferia de esa célula. En lo que es todo ese borde citoplasmático, van a existir esas vacuolas periféricas. En ocasiones son bastante evidentes y se pueden visualizar en la muestra como estamos viendo en la imagen. Se pueden visualizar una o varias vacuolas o todo alrededor de esa célula, ver esas vacuolas y ser muy evidentes, y en otras ocasiones que incluso en esa misma imagen evidenciamos que esas 3 celulitas que están más a la izquierda, que están como bien unidas entre ellas, no se le logran ver muy bien esas vacuolas periféricas. Pero si nos damos cuenta, el borde citoplasmático de esas células se ve un poco difuso, no es tan definido. Entonces eso también es una característica que me va a ayudar a identificarla como célula mesotelial. ¿Por qué se va a ver ese borde difuso? Bueno, por producto de esas vacuolas periféricas. Cuando tengo las células mesoteliales en grupos cohesivos, como en la imagen que tenemos más a la derecha, vamos a tener que esas vacuolas periféricas me van a generar espacios intercelulares, es decir, espacios entre las células, que comúnmente llamamos ventanas. Esas ventanas son otra evidencia de las vacuolas periféricas. Esa es la característica más resaltante de las células mesoteliales. Y así terminamos este video. Por supuesto, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar qué te ha parecido, qué otros videos te gustaría que subiéramos a nuestro canal, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bueno, eso es todo lo que tenemos en la citología del líquido de cavidades normal. Ya. Bueno, eso es todo. Entonces ya nos veremos el miércoles en la práctica. Ahora le voy a enviar a su correo Elizabeth, las diapositivas, ya está, de mama y de líquido de cavidades. Bueno, es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Profesora, para ya finalizar, ¿podría, por favor, No le escucho, acerca del no le exudado? escucho. Tengo entendido bien sobre el transporte, pero No le he entendido, le escucho distorsionado. Sí, sí, le escuché distorsionada su voz. sí, profesora, ¿se escucha? Y ahora sí. ¿Podría dar un poco más de información ¿Cómo? ¿De qué? acerca del exudado? El ¿Qué exudado. es lo que- Tengo entendido que el transudado está con alteraciones en el equilibrio de la filtración y absorción, y el exudado es por daño en la membrana, pero ¿podría agudizar un poco más esa parte? Eso es, les dejo de tarea para la próxima clase a ustedes, a cualquiera. A usted, a usted. Ya está bien, profesora, muchas gracias. Ya, ok, ya, gracias. Bueno, bueno, eso es todo por hoy. Entonces nos vemos nos vemos el miércoles. Hasta luego, profesora. Ya, Hasta luego, hasta profesora. luego. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesora.